Trabajadores, mujeres, pueblos unidos, luchando por derechos sin descansar nunca. Con la radio como herramienta aportamos a la causa de resistencia y lucha. Carne de máquina, somos parte del camino, luchando junto a los que resisten contra el capitalismo y el odio. Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Ver a los que nos oprimen con la verdad y la justicia como nuestras armas. No nos callaremos, no nos rendiremos con la máquina de la radio. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Carne de Máquina, un programa hecho en cortinas por Lito y Flor, una columna de opinión de nuestro compañero y amigo Raúl, y como siempre, quien les habla, Sebastián Díaz Infante, pero no me encuentro solo, me encuentro con mi compañero y amigo, el Tano. Hola Tanito, ¿cómo estás? Hola Seba querido, ¿cómo va la vida? Soy el Tano, Omar Rombolá, y junto a Sebastián Díaz Infante y todo un equipo hacemos este programa que se llama Carne de Máquina. Un ciclo de laburantes para laburantes que sale los domingos a las 11 de la mañana por streaming en Radio Semilla, con una retransmisión los miércoles de 22 a 0, o podés encontrarnos en nuestras redes sociales de Facebook y de YouTube. Una semana donde está cruzada justamente por las elecciones nacionales y por el engaño nacional, ¿no? Tal cual, donde se están cerrando las listas para las elecciones del mes de octubre, las listas para las elecciones del mes de septiembre en la provincia de Buenos Aires, donde entre los de La Libertad Avanza, el PRO y el peronismo se están sacando los ojos. El peronismo quiere hacer una diferencia entre peronismo y kirchnerismo, ahí se están sacando, se están despellejando entre ellos, y en el mientras tanto los que terminamos siempre perdiendo somos nosotros, somos los pobres. Sí, y por otro lado, la misma farsa de siempre, ¿no? Esta estafa institucional, donde los candidatos pueden decir cualquier cosa y luego hacer otra. Estaba escuchando el otro día a Milei, ¿no? Culpando de las muertes del fentanilo al kirchnerismo, porque aparentemente el empresario tiene relaciones o tuvo relaciones con el kirchnerismo. Sin embargo, el que dirige la AMAT es el gobierno nacional, que en enero había ya encontrado algunas irregularidades en las partidas que presentaron el problema que generó esta cantidad impresionante de muertes, casi 100 muertes, hablamos de 96 por ahora, en la provincia de Buenos Aires, pero se da en todo el país. Y el gobierno se desentiende de esa obligación y, como siempre, ¿no? Los muertos aparentemente garpan a la hora de las elecciones, ¿no? Tal cual, a esos les ayuda con la mentira, junto obviamente con los medios de comunicación masivos, ¿no? Que siguen, que repiten como loros lo que dice el presidente y su vocero presidencial, ¿no? Sacando hasta un comunicado de esto. La vocería presidencial sacó un comunicado llamándolo el señor del fentanilo, debe ir preso. Un testamento grande contando los vínculos que supuestamente tiene con el kirchnerismo, tirándose la pelota solamente para ese lado y no haciendo mea culpa, diciendo que realmente ellos tuvieron parte de esa culpa de lo que pasó con el fentanilo. Pero así con todo, no solamente con esto. Se habla desde todo lo que se roba, porque la campaña sigue siendo la misma de lo que ganó Milei para ser presidente, ¿no? Nuestra vida está cruzada justamente por la decisión de estos monstruos, ¿no? De estos de verdaderos monstruos, que lo que están haciendo es una masacre social. Fijémonos, ¿no? En lo que significa el avance de la deuda externa, ¿no? Un gobierno de Macri con Toto Caputo en economía, que nos endeudó profundamente. Un gobierno de Alberto Fernández que, lejos de no reconocer la deuda que fue tomada incluso en contra de los estatutos del Fondo Monetario, la reconoce y la paga. Un gobierno de Milei que profundiza la deuda. O sea, estamos hablando de una institucionalidad sistémica en contra del pueblo trabajador. De un lado están ellos
y del otro nosotros. De un lado, la democracia para ricos y del otro lado, el pueblo trabajador que cada día padece más y más, ¿no? Creo que hay que apelar a otra democracia, la democracia de los de abajo. Tal cual, nosotros siempre decimos lo mismo, para nosotros es una democracia mentirosa, no deja de ser una gran mentira todo esto. Para nosotros sigue siendo una gran dictadura, y ni hablar de todo lo que está pasando en tema de represión, en tema de llevarse detenidos a compañeros por solamente entregar un panfleto. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Si todo lo que no le cae bien al gobierno o lo veta o te recontra cagan a palo? Si vas a hacer un reclamo por un salario digno, te muelen a golpes. Cuando los del Congreso se apiadan y te tiran una migaja, el mismo gobierno lo veta y dice que no está dentro de sus números porque si no la inflación se dispara, bla, 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 lo de siempre. Y las retenciones al campo cada vez son menores, Galperín se sigue llenando los bolsillos de plata. Entonces, ¿de qué democracia hablamos? Estamos hablando justamente de la democracia de los ricos, ¿no? Es la democracia para los ricos y dictadura para los pobres, donde, como vos muy bien dijiste, Seba, y ya lo habíamos planteado en el programa anterior, ¿no? Parece que el déficit cero es afectado solamente por el dinero que pueda llegar a ir al Garrahan, por el dinero que significaría un aumento en las jubilaciones, o a la emergencia en discapacidad, o aumento salarial a los trabajadores. Todo eso va en contra del déficit cero. Sin embargo, el déficit cero no sería afectado por dinero que no entra, por ejemplo, al bajarle las retenciones al campo, al quitarle el impuesto a los celulares, al bajar los impuestos a los autos de alta gama, a bajar el impuesto a bienes personales, que es un impuesto que pagan los sectores más ricos de la sociedad. Entonces, está claro que el déficit cero es afectado solamente por la plata que va a los pobres y no por la guita que va a los ricos. Eso está clarísimo. Sin embargo, tenemos el mismo problema. El poder que se consolida y se justifica con el voto popular y se legitima, mejor dicho, con el voto popular, va en contra de los trabajadores y el pueblo. Acá la única decisión que va a favor nuestra es la que podamos tomar en asambleas de lucha, en los barrios, en las fábricas, en los lugares de trabajo, asambleas donde votemos resistir. Ahí se puede expresar una democracia diferente, ¿no? La democracia de la resistencia. Creo que esa es la única democracia, la autogestiva, la asamblearia, la horizontal, la autónoma, es la única democracia que puede ir a favor de los trabajadores y los sectores populares. Como siempre decimos, la única solución o la única forma de reclamar nuestros derechos es uniéndonos, peleando, luchándola, saliendo a las calles. Sabemos que la situación, como bien dije anteriormente, si al gobierno no le gusta lo que estás reclamando, te recontra cagan a palos, pero eso sabemos que va a ser así y no va a cambiar. Pero tenemos que estar unidos, tenemos que luchar, como bien dijo el Tano, tenemos que hacer asambleas, tenemos que estar unidos, compañeros, compañeras, ahí todos luchando, porque lamentablemente otra no nos queda. Somos muy reiterativos, pero es la verdad, es una triste verdad, es dolorosa la situación, pero otra cosa no podemos hacer. Está muy bien lo que vos planteás, Seba, y hay varios compañeros que lo vienen planteando. Hay una carta a la militancia que había escrito el compañero Matías Blaustein y el compañero Emi de la Asamblea de Caballito. Ahí hay bases interesantes para desarrollar, ¿no?, el problema de la resistencia, el problema de cómo construir esa resistencia desde abajo. Coincido con ellos que la cosa pasa por fuera de lo institucional. Coincido que frente a la represión es la autoorganización y la autodefensa
lo que hay que plantearnos, ¿no? Porque tenemos derecho a defendernos frente a la represión del Estado, es la autonomía, es la acción directa, siguen siendo esas viejas herramientas de la clase trabajadora y el pueblo las que debemos sacar a relucir, ¿no? Poner al sol, ese bronce, ponerlo al sol para combatir. Creo que es la única que queda y es la única que puede garantizar un futuro, ¿eh? Así que en eso, pese a la situación en la que estamos, soy optimista. Tal cual, porque sabemos que luchando, poniéndole el cuerpo, poniéndole el pecho, podemos salir adelante, podemos reclamar lo que realmente nos pertenece, por más que venga quien venga, sea quien sea el que esté gobernando, el que esté en el poder, podemos seguir reclamando y es la única forma que tenemos de garantizar que lo podemos lograr. Y el pueblo empieza, disculpame, Seba, y el pueblo empieza a desilusionarse de estas instituciones. Uh-huh. Todavía no puedo mensurar qué significan estos niveles altísimos de abstención, ¿no? Si significa que empiezan a haber sectores populares que empiezan a ver el problema de que esta institucionalidad va en contra de la clase trabajadora del pueblo, o tiene otro signo. La verdad no puedo asegurarlo, pero los niveles de abstención que hay son impresionantes, ¿no? Hay provincias donde nunca el nivel de votantes fue tan bajo, y hay que decirlo, ¿no? El gobierno de Milei pierde votos, pero esos votos no van a la oposición política, sino van a la abstención. Entonces hay que preguntarse qué es lo que está sucediendo. Habría que indagar ahí, porque por ahí tal vez hay una punta de hilo para ir tirando en el sentido de construir una abstención en un sentido positivo, en un sentido revolucionario, en un sentido de lucha. Tal cual. Volvemos para atrás. Es realmente organizarnos, hablar con los compañeros de fábrica, hablar con los vecinos, para realmente buscarle la vuelta a esto que estamos viviendo, ¿no? Y poder lograr que realmente nos escuchen, que realmente entiendan que si no nos unimos, no estamos todos juntos, no logramos nada, ¿no? Exactamente. Y aparte, ir prefigurando en la actual resistencia ese mundo nuevo, que significa un mundo igualitario, un mundo uh-huh. de trabajadores y trabajadoras hermanados en una lucha común por un bienestar común, ¿no? Creo que se puede empezar a prefigurar ese mundo en las acciones actuales de resistencia. Tal cual, Tanito. Así que me parece que estuvimos hablando demasiado, ¿no? Vamos a darle un poquito de música al programa. Sí, vamos a darle un poco de música al programa y recordarle a nuestros oyentes que durante esta transmisión van a haber ciertos testimonios. Durante esta transmisión va a haber ciertos testimonios. Durante esta transmisión va a haber ciertos testimonios de compañeras y compañeros que responden a la coyuntura de la que estamos hablando, ¿no? Perfecto, Tanito. Si te parece, arrancamos con un tema musical. Dale, Seba, vamos las bandas. Que luchan. Carne de máquina, somos parte del camino. Luchando junto a los que resisten contra el capitalismo y el odio. Ahora en Carne de Máquina, vamos las bandas. Carne de máquina, somos parte del camino. Luchando junto a los que resisten contra el capitalismo y el odio.
Si hay luz todavía en tu aquelarre, dentro mío un vector que me empuja a otra realidad. Pero una masa como la luna que me sube y baja el mar. Nadie sabe aquí las cosas. ¿Gustas o no de apostar? Ven a verme al otro mundo. Si quieres te podés quedar. Dentro mío un vector que me empuja a otra realidad. Pero una masa como una luna que me sube y baja el mar.
sonko suk suti warmikan. Sonko ishkai waskanku. Sonko untas kanchu. Sonko untas kanchu. Nada mejor que los laburantes contando su experiencia en carne propia. Ahora, en Carne de Máquina, entrevistas. Y vamos al testimonio de Daniel Oviedo, padre de una de las víctimas del fentanilo. Dani entró el 25 de febrero al Hospital Italiano de La Plata con un cuadro de disnea y bueno, estaba perdido, estaba con un ataque de pánico porque era paciente en diálisis, así que él conocía bastante su cuerpo y estaba bastante atemorizado. Bueno, entró como a las 6:30 de la tarde a la terapia intensiva y como a las 48 horas lo entuban y bueno, le empiezan a suministrar el fentanilo. El día 28 da el primer positivo. No se sabe a ciencia cierta si es la Klebsiella pneumoniae o la otra Klebsiella que es propia de la terapia intensiva del hospital italiano. Pero ya da el primer positivo lo da el día 28 de febrero. Sí. Bueno, después él sigue con su problema, lo iban dializando trisemanalmente, como venía dializando cuando estaba fuera del hospital. Y bueno, había empezado a tener mejorías la semana del 13 de abril. El 14 vuelve a dar positivo la otra bacteria, que ahora no recuerdo cuál es. Sí. Y bueno, a partir de la semana esa fue otro paciente. Se empezó a hinchar, empezó a brotarse bastante. Bueno, le echaban la culpa a la cantidad de droga que le suministraban por su problema de base y que habían cambiado el antibiótico y que nosotros le comprábamos crema para que no se escare, que le pongamos crema sin perfume. Pero bueno, en definitiva fue de mal en peor, se agravó y el 17 de mayo falleció, 8:30 de la noche. Sí, fue por iniciativa familiar. Yo veo en las redes el tema del fentanilo, me interesa, le digo a mi esposa y a mi hija de ir al juzgado federal número 3 donde estaba la causa. Cuando fuimos, nos atendió el secretario. Nos atendió muy bien, pero bueno, no nos brindó información por el secreto de sumario. Y nos dijo que concurramos a la fuente, que era el hospital italiano. Y ahí nos atendió el doctor Roberto Martínez, que es el director general del hospital, sí. Y nos confirma que bueno, que sí, que era una de las víctimas del fentanilo. El tema de esta medicación es que es trazable dentro del laboratorio, pero comercialmente no tiene ningún tipo de trazabilidad. Claro. Una vez que sale del laboratorio es muy difícil ubicar las ampollas. El hospital, el lote es el 31202. El hospital lo decomisó. Pero bueno, después el lote es muy vasto y las ampollas siguen circulando. Había 3 lotes en cuestión, el 31202, el 31200 y el 31244, que de ese no se alcanzó a comercializar. Bueno, el hospital en ese sentido se manejó de forma lógica, ¿no? Empezó a analizar jeringas, cabello de las personas que estaban en contacto con los pacientes, ropa, bueno, un sinfín de cosas, descartando lo del fentanilo porque en teoría tiene que venir una ampolla estéril. Así que cuando llegaron al fentanilo habían pasado ya varios días. Creo que lo descubrieron el 28 de abril y ya tenían 9 muertos en su haber. Bueno, una cosa es la culpabilidad y otra cosa es la responsabilidad, ¿no? Acá la culpabilidad es de los laboratorios y la responsabilidad es del Estado, claramente del Estado. Acá el Estado, con todo el desfinanciamiento que tuvo la salud, hay 60 trámites que eliminó del ANMAT.
que son los que regulan los laboratorios, las droguerías y las farmacias. Eso es muy grave. Sonkoi untas kanchu, sonkoi untas kanchu. Pero si todavía te queda alguna duda de qué es la ANMAT y el gobierno nacional que la dirige, el que debía haber controlado esta droga, vamos a escucharlo a Sturzenegger, que lo afirma. Sonkoi untas kanchu, sonkoi untas kanchu. Yo tengo un ANMAT. El ANMAT me dice yo voy a cuidar los medicamentos. Sí. Bueno, falló. Está claro que falló el proceso. Falló con el fentanilo. Dice que falló el ANMAT. Porque el señor que tenía el laboratorio, era un amigo del poder. Sí, claro. Entonces Pero falló ahora. que el poder le permitiera hacer esto. Entonces digo, el ANMAT me desprotegió. A confesión de parte, relevo de pruebas. Lo reconoce el mismo Sturzenegger. El ANMAT lo desprotegió y el ANMAT lo dirige el gobierno del que él es parte. Oipisuk, sotiwarmikan. Sonkoipi, ishkaihuascanku. Sonkoi untas kanchu, sonkoi untas kanchu. ¡Tascunapa diabla! Y ahora vamos a escuchar algunos testimonios desde el Hospital Garrahan. Hoy estamos marchando por una recomposición salarial. Perdimos aproximadamente el 60% de nuestro salario en lo que va desde el año pasado. Ya empezamos las movilizaciones del año pasado, sin respuesta alguna. Hoy nos movilizamos nuevamente hacia el Ministerio para pedir que cuiden al personal de salud, que le den un sueldo digno para poder ir ejerciendo su labor en la sanidad pública. Vino el ministro de Salud de Estados Unidos y bueno, vienen a implementar medidas de ajuste, ¿no? Eso es lo crítico que tenemos y tenemos que salir a pelear en la calle día a día. Película.
también logramos rescatar algunos testimonios desde el INTI y el CONICET. Vamos a ellos. Buenos días. Yo soy licenciado en física, trabajo en el INTI, en el sector de física y metrología, en el laboratorio de óptica y dimensional. Hoy por hoy estamos intentando defender al instituto del posible decreto que nos centralizaría, nos sacaría la autarquía, la autonomía y el federalismo. Como laburante del instituto, nosotros lo que hacemos se divide en dos ramas. Una, le da servicio y desarrollo a la industria, a la pequeña y mediana empresa y a la industria en general a lo largo de todo el país. Sí, por eso el INTI es federal y defendemos el federalismo. Por otro lado, también lo que hacemos es mantener, desarrollar y dar trazabilidad a las 7 unidades de medición del sistema internacional, ¿sí? Por ejemplo, yo trabajo en la unidad del metro, también en la unidad del segundo, lo que es tiempo y frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Que calibramos todos los instrumentos que miden en este país, como por ejemplo las balanzas de los puertos, donde se pesa la soja o los granos que se comercializan y que le entran divisas al país de esa manera. Nosotros no solamente laburamos con lo que es la calidad de los productos que se comercializan en el país, sino también midiendo la cantidad de esos productos. Entonces somos de alguna manera ese árbitro, ¿sí?, en lo que es el comercio tanto interno como externo del país. Estamos en una etapa bastante difícil en toda la estructura del sistema científico, académico y tecnológico del país, que incluye el CONICET, INTA, INTI, universidades, todo el financiamiento y la inversión que se había puesto para el desarrollo y la promoción de la ciencia y la vinculación con la tecnología se ha paralizado. Ni siquiera nosotros entendemos cuál es su argumento, porque no hay una visión, no hay posibilidad de pensar cuando habla de que queremos ser Alemania en 30 años, por ejemplo, sin desarrollo de conocimientos, sin universidades, sin tecnología. CONICET no específicamente tiene que desarrollar un producto. El principal funcionamiento de CONICET, el principal objetivo, es formar recursos humanos que después se van insertando en las diferentes áreas, ya sean instituciones públicas, privadas, universidades, pueden seguir haciendo investigación, trabajan en empresas y lamentablemente cuando vos no tenés la visión de que todo ese conocimiento se traslade a desarrollo tecnológico local, hace que mucho del gran recurso humano que nosotros generamos se vaya afuera. Si no hay conocimiento, si no hay desarrollo tecnológico, si no desarrollás la ciencia, la educación, no hay forma de visualizarse a largo plazo como un país desarrollado. Cuando estoy tan solo me pregunto por qué nací así tan loco. A veces cuando estoy tan loco me pregunto por qué nací así de tonto. Pero cuando me encuentro con vos, no me importa haber estado tan solo. Pero cuando me encuentro con vos, me gusta estar así re loco.
A veces pienso una canción para la realidad y es tan triste. Déjame cantar algunas de fantasía, algunas nomás. Conozco un chico que se fue a buscar a su amor a un lugar como Bielorrusia, creo. Eso da cuenta de que en tanta normalidad nos falta algo de la verdad. Aunque fuéramos muy muy pobres, aunque fuéramos como críos huérfanos, aunque al mundo se lo agarraron los otros, algún amor vamos a inventar. A veces gusto tanto de morir que disfruto tanto toda esta agonía. Después me arremete el miedo y la angustia de ser tan poco. Pero si existe la pasión, el gusto es de otro modo. Empasionados sabemos poder terminar muertos, pero no vivir te asegura estarlo. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Piquetera, piquetera, cortando tu vida entera, porque con obedecer ya no alcanza. Y como siempre, como cada domingo, tenemos la columna de opinión de nuestro compañero y amigo Raúl. Piquetera ya es, la casa no la ves porque está cortando la ruta. El piquete arrancó, esta goma no más, el fuego crece y el humo la inunda. Que me déjame pasar, le dice el rato y botón, que no me sigue, no me te ya no pasa. Piquetera, piquetera, cortando la ruta entera, porque con obedecer no le alcanza. Hola compañeros de Carne de Máquina, hoy en otro encuentro y evaluando situación nacional, evaluando sobre todo nuestras subjetividades, nuestras situaciones como clase, nuestras situaciones como luchadores, nuestras situaciones en los avances y retrocesos que las luchas nos imponen, en los avances y retrocesos en los estados de ánimo del pueblo para luchar y de nuestra propia capacidad de poder desarrollar una respuesta a la situación que nos plantea, esta etapa del mileísmo. Esta etapa del mileísmo abre un nuevo escenario histórico, el escenario que se abrió con el acceso de esta corriente derechista al poder
es el nuevo escenario histórico en donde antes de las elecciones que lo ungieron como presidente, nos preguntábamos, y justo coincidiendo justamente con los 40 años de la democracia, nos preguntamos qué era nunca más, qué eran estos 40 años de democracia, y donde el significado de lo que ocurrió en dictadura fue una derrota de la clase obrera, un golpe muy fuerte, después de que la clase obrera y sus luchas, y el pueblo argentino en sus luchas, donde no hubo lugar del país que no haya tenido su aso, su cordobazo, su rosariazo, su manzanazo en Villa del Parque, en Santa Fe, en Mendoza, en fin, en cada rincón de nuestro país hubo un aso que fue generando una fuerza social revolucionaria que en cada lugar, en las ligas agrarias, en el Chaco, por decir un lugar no tan representativo de la lucha de clases, en las ligas agrarias en Corrientes, en las minas de Jujuy, en la mina El Aguilar, en Ledesma, también de la provincia de Jujuy, en los procesos de los pueblos originarios. Recordamos la presencia del cacique Marcelo en el Frente Antiimperialista por el Socialismo, que clamaba desde su lugar de pueblo originario. Esta dictadura convalidó aquello que había ocurrido con el Rodrigazo, consolidó la gran transferencia de recursos que significó esa devaluación en el Rodrigazo. Y bueno, sangre, secuestro, fusilamiento, cuerpos vivos al mar, crueldad y crueldad, derrota de las organizaciones político-militares, de secuestro de los dirigentes que esa clase obrera había gestado, los secuestros en Villa Constitución, los crímenes de la AAA en Villa Constitución, los 12.000 presos políticos y los 300.000 exiliados. Los militares no se van derrotados. Los militares que fueron la herramienta utilizada por las clases dominantes, no se van derrotados porque los militares representaban a esa clase dominante. Fueron triunfos, eso sí, de las clases dominantes. Durante los 40 años de democracia surgían las posibilidades de, por una institucionalización de los distintos organismos que esta democracia, entre comillas, implica, podía pensarse de que en un juego entre las clases populares y que la expectativa ahora se mantuviese, ahora en este momento, es imposible pensar en que las clases populares tengan una expectativa. La participación en los procesos institucionales, en que el pueblo trabajador tenga una representación que valide el proceso electoral actual, realmente
deja infinitas dudas y genera expectativas que no se van a poder cumplir. En algún punto es mentirle al pueblo. La radicalidad con que este gobierno está atacando a los sectores populares va a requerir una radicalidad en contrario, y dónde y cómo se va a construir esa fuerza político-militar, política de acción política, de capacidad de movilización, de fuerza y recursos, para destrabar, para que los recursos realmente vuelvan al pueblo. Estos recursos que están exprimiéndose para pagar deudas de grandes negocios y negociados que vienen justamente desde la dictadura, que continúan con los bancos, con los negociados. Y esto que, sin ir más lejos, la semana pasada fueron con el fracaso de la propuesta del gobierno con el dinero de los bonos que no quisieron comprar. Este miércoles el Banco Central organizó un corralón, aquella figura que aplicó Cavallo en el 2001. Esto generó un zoom entre las autoridades del Banco Central que conduce Santiago Agoncilli y los bancos que no terminó bien. Fue una perorata técnica que no nos escucharon, dijo uno de los banqueros que se conectó. Igual, o sea, que el gobierno le paraliza la guita a los bancos, pero son basura del mismo sector social. La idea es inmovilizar más dinero de los ahorristas y obligar a los bancos a comprar con esa plata inmovilizada los bonos que no querían comprar. El dólar subió a las nubes en julio y en agosto se está verificando que la subida del dólar realmente, como dijimos aquí la semana pasada, se está trasladando a los precios. Como informa el Destape, la inflación de alimentos acumulada en la primera quincena de agosto superó el 3%, de acuerdo a la consultora LCG. La noticia confirma el traspaso a precios que provocó la disparada del dólar, un suceso económico que el presidente Javier Milei negó durante toda la semana. El gobierno sigue en su misma tónica: reprimir a jubilados y ajustar por todos los costados. Con el dólar alto y las tasas de interés que el gobierno ha subido al 70% con la finalidad de que ahí se vaya la guita y no se vaya al dólar, y que por otro lado el aumento de las importaciones está aniquilando la industria textil y todas las industrias nacionales. Y sí generando un enfriamiento de la economía. En mi barrio, La Paternal, cerraron varios locales comerciales chiquitos, las dietéticas, y cierran locales, cadenas importantes. Se cierra un Maxi Consumo, cierran tres locales de la cadena Día, que había gente que le compraba. Mientras, en el terreno de las luchas, podemos decir que hay docentes en las provincias que están intentando desarrollar un nuevo proceso de lucha, y en general vemos una semana, un momento donde el proceso electoral quizás se coma los procesos de lucha, donde poner la atención en los procesos electorales va a significar una distracción. Permanentemente todos los medios de comunicación
nos están hostigando. Por otro lado, vemos que sindicatos como el SUTNA también están en un proceso electoral interno, y lo que podemos ver desde afuera es un gran deterioro de la unidad de clase. Y será responsabilidad principal de quienes condujeron el sindicato, pero hay 8 listas. Gente que se desprendió de la lista negra, gente que tomó otros caminos, y este es un proceso de lucha que pone en duda, o un proceso electoral que pone en duda procesos de lucha donde la patronal avanzó. Fábricas donde, por ejemplo, en Bridgestone hubo 500 despidos y no hubo manera de revertirlos, y fábricas donde, en la misma FATE, donde hay retiros, entre comillas, voluntarios, con aprietes. Y, en fin, el panorama del conjunto de los trabajadores del neumático es muy complicado, y no se visualiza quién se vaya a hacer cargo de una salida conjunta y colectiva desde las bases del sindicato del neumático. Vemos en la participación de la salida, en la participación desde abajo, en las asambleas reales y concretas, con voz directa de los que no tienen cargo directivo, de los que están al lado de la máquina, de los que viven los problemas, y lo mismo en los barrios y en las universidades. Sin acción desde abajo genuina no hay salida. Un abrazo, compañeros, hasta la próxima columna. Se fue, quedó sola porque el chata ya no tiene a quien fajar. Desde que ella está en la lucha y el piquete entró en su hogar. Piquetera, piquetera, cortando tu vida entera, porque con obedecer ya no hay casa.